Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien o más que bien. Bueno, rápidamente, nosotros como abogados tenemos el manejo de mucha información todos los días de nuestra vida. Como abogados tenemos que manejar muchísima información, entonces una de las partes más importantes es tener un método de aprendizaje o un método que pueda emplear para aprender. Y pues este es el método IPLER, que es un método muy útil. El IPLER se refiere a las siglas de inspeccionar, preguntar y predecir, leer y valorar, expresar, revisar y consolidar. Bueno, cuando nosotros nos topamos con algo nuevo, por ejemplo, aquí tengo a la mano el manual del Poder Judicial de la Ciudad de México para identificar y atender la violencia de género. Yo aquí ya estoy inspeccionando precisamente un documento o estoy inspeccionando un tema, ¿de acuerdo? Entonces me tengo que hacer preguntas, ¿de acuerdo? Ya lo estoy inspeccionando, entonces lo primero que tengo que hacer es preguntas. Primero, en ese sentido, tengo que tener a la mano algo con que anotar. En este caso voy a usar este documento en Word para efectos. Ahora, lo primero que tendré yo que preguntarme es, ¿qué es el género? ¿No? La primera pregunta. Segundo, ¿qué es la violencia de género? ¿Ok? Porque no conozco el tema, violencia de género. ¿Qué es el poder judicial, no? ¿Qué es el poder judicial de la Ciudad de México? ¿No? Ok. ¿Qué otra pregunta me sale al inspeccionar todo este tema en particular? ¿No? Eso es precisamente lo que tengo que preguntarme al respecto de este tema, ¿de acuerdo? Entonces, y si el texto puede ayudarme precisamente a definir lo que es género, violencia, que es poder judicial, que es el Poder Judicial de la Ciudad de México, si eso se puede hacer dentro de este mismo texto. Entonces, mi trabajo es precisamente hacerme las preguntas y empezar a analizar el texto y en el mismo texto me salgan más preguntas. Ahora, eso nada más está dándome las primeras dos partes, ¿de acuerdo? De lo que es inspeccionar, preguntar y predecir. Leer, tengo que leer el documento precisamente para ver si resuelve estas preguntas que me acabo de hacer, ¿vale? Tengo que leer y valorar si responde y posteriormente expresar. ¿A qué se refiere expresar? Bueno, expresar se refiere a que ya expresé mis dudas, tengo que consolidarlas, tengo que resolverlas, ¿de acuerdo? Todas las dudas que me haga, yo lo que sugiero siempre es que cuando estoy leyendo un texto o el título de un texto o el índice del libro, por ejemplo, aquí ya me habla de violencia económica, violencia patrimonial, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia contra los derechos reproductivos, violencia obstétrica, violencia feminicida. Todos estos tipos de violencia, vamos a imaginar que yo no conozco qué son, entonces tengo que especificar ahí en las preguntas qué es cada uno de estos tipos de violencia dentro de mi cuadrito de preguntas, ¿de acuerdo? Para que se vayan resolviendo. Entonces sigo viendo, aquí hay modalidades de diferentes, hay tipos de violencia y los otros son modalidades. Entonces hay una diferencia entre tipos y modalidades en lo que es violencia de género. Entonces aquí tengo que estudiar qué es una modalidad de violencia y qué es un tipo de violencia. Esas son las segundas preguntas, las siguientes preguntas que me sigo haciendo dentro del mismo y tengo que ir leyendo, obviamente, cada una de estas partes para seguir resolviendo cada una de las preguntas. Incluso aquí dice Poder Judicial, ¿vale? ¿Qué medidas u órdenes de protección existen en materia penal? ¿Quiénes pueden solicitar la implementación de órdenes o medidas de protección en materia penal? Todo esto tengo que seguirme haciendo preguntas y seguirme resolviéndolas dentro del mismo para usar el sistema, lo que es el sistema, ay, perdón, el sistema IPLER para poder resolver, ¿de acuerdo? Entonces expreso, reviso, consolidar se refiere a repasar con estas preguntas que ya me hice de inicio. Obviamente me van a salir más preguntas al leer el texto y tengo que hacerlas y tengo que resolverlas, ¿de acuerdo? Y al final analizarlas o ir revisando las respuestas que voy dando y cotejarlas con el texto. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el método IPLER para llevarlo a cabo. Espero que haya resuelto sus dudas. Les deseo un excelente y maravilloso día.